Era obvio que este video se iba a realizar tarde o temprano. JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean es algo que muchos, y me incluyo, teníamos la esperanza de que saliera, y por fin lo tenemos. Y adivinen qué, es sumamente hermoso. Saliendo un poco de mi fanboyismo, resta por preguntarnos, ¿realmente vale la pena verlo? ¿Por qué se considera tan bueno? ¿En realidad lo es? Y si es así, ¿en qué se diferencia de sus predecesores? Y ahora sí, antes de comenzar, y como ya es costumbre, te advierto que este video estará lleno, pero lleno de spoilers. Así que si no has visto este anime, te invito a pasarte por los otros videos que tenemos para ti en el canal. Y sí, por cada suscribida y cada likeada, me voy a peinar mejor en cada video. Y ahora sí, sin más que comentar, comencemos. Si bien JoJo's Bizarre Adventure no fue la primera obra de Araki, sí fue aquella que le dio el título de leyenda a este tremendo mangaka. Con una historia bizarra, hombres y mujeres salidas de revista para adultos y tremendos madrazos, es que JoJo's Bizarre Adventure se ha convertido en la obra más referenciada tanto en el anime como en la animación occidental. Solo hace falta ver la cantidad de referencias que se le hace para darse cuenta de esto. Esto nos habla del impacto que ha tenido esta obra en la cultura popular dentro de Japón y en el occidente. Por ello no es de extrañar que Stone Ocean haya reventado la plataforma de Netflix, sobre todo cuando es el cierre de toda una historia. Pero ya llegaremos a eso más tarde. La historia comienza con el arco de Phantom Blood, el cual narra cómo Jonathan, el predecesor de una larga lista de protagonistas, hace frente a su hermanastro Dio y a los poderes que le ha brindando la máscara de piedra. Los arcos siguientes cuentan las consecuencias y las ramificaciones nacidas desde esta premisa, a excepción de Diamond y Ventorio, arcos que cuentan una historia autoconclusiva que poco o nada tienen que ver con la historia principal que nos narra Araki. Mientras que Battle Tendency y Stardust Crusader nos muestran el origen de la máscara de piedra, parte de la historia de Dio y su derrota, es en Stone Ocean que conocemos la enorme influencia que tuvo Dio en otros. Dándonos a entender con esto que desde su manera él igual transmitió un legado, pero a través de sus valores e ideas. El tipo de relación que tenía Dio con Enrico Pucci, quien resulta el antagonista principal de Stone Ocean, es un elemento clave para la historia debido a que nos deja ver más allá de la maldad demoníaca que se nos mostró de Dio en un principio, dándonos a entender que contaba con un pensamiento filosófico más profundo del que creíamos y cosa que se establece en el manga más adelante. Es precisamente el tipo de pensamiento que tenía Dio que le da motivos a Enrico Pucci para seguirlo y le da continuidad a su esencia como antagonista aún después de su muerte. Y de hecho, esto es lo que da pie a la problemática principal de Stone Ocean, una historia donde la batalla reencarna en los sucesores de dos grandes personajes, siendo Joelin quien busca salvar a Jotaro en una carrera contra el tiempo que nos recuerda mucho la trama que rodeaba la historia de Stardust Crusader, y a Pucci buscando venganza por quien él consideraba un maestro, un amigo, un ídolo y prácticamente un dios. Comparando cada trama que hemos tenido a lo largo de los arcos, nos damos cuenta que en Stone Ocean prevalecen algunos elementos de arcos anteriores. Y esto, más allá de ser un error, es un gran acierto. El mismo Araki dice que no siempre tiene el poder sobre el flujo de su obra al hacer énfasis en aquellas conductas y decisiones que toman sus personajes, y eso en cierto punto es entendible al comprender que la historia no va por la unilateralidad narrativa, no se nos cuenta un evento aislado, sino partes de una misma historia, o en caso de Diamond a la integración y desarrollo de elementos presentes en arcos posteriores, y claro, Ventorio que solo nos muestra un relleno bastante interesante a decir verdad. Esto trae como resultado que veamos Stone Ocean como la consecuencia de un todo en el universo de JoJo's, una consecuencia que da por terminado una épica historia con una épica batalla entre Joelin y Enrico Pucci.
Saliendo de mi fanboyismo, tengo que admitir que la historia y la trama no es algo que no nos haya mostrado Araki en los anteriores arcos, y realmente no sé quién haría algo diferente. Sin embargo, aquello que diferencia a esta obra de las anteriores radica en el contexto en donde ocurre toda la historia que vemos alrededor del anime. A comparación de Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusader, Diamond y Bento Oreo, que ocurren en un espacio narrativo grande, Stone Ocean se encuentra situado en un lugar delimitado por muchas situaciones y elementos que dejan a Joelyne en un continuo de estrés mental y en situaciones que ponen en juego su vida a cada instante. Si por sí solo la cárcel ya representaba una amenaza por el impacto mental y emocional que conlleva, la corrupción dentro de ella, la convivencia con otras reclusas, el abuso de poder de los guardias y el que Pushi tenga una posición privilegiada dentro de un esquema jerárquico con influencia en varios personajes, pone en una desventaja brutal a Joelyne, teniendo que recurrir a estrategias cada vez más creativas para sobrepasar los intentos de Enrico Pushi por acabar con ella. A diferencia de otros JoJos, Joelyne es la única que se ha encontrado limitada en recursos y espacio, luchando contra un antagonista que para ella es prácticamente invisible. Esto recuerda mucho al juego del gato y el ratón en Morio, siendo la única diferencia el aparente control que tiene Pushi sobre toda la situación. Y es esto lo que convierte Stone Ocean en una batalla de estrategia, que de cierta forma mantiene tanto al antagonista como a la protagonista entre la espada y la pared, lo que provoca tensión en el espectador, debido a que por el contexto cada movimiento es clave para que la protagonista o el antagonista cumplan los objetivos que tienen, lo que hace que sigamos expectantes a cada capítulo que pasa. Pasemos de largo lo fortuito que es animar una obra tan diversa como Stone Ocean en los tiempos de ahora. Cabe mencionar que la obra fue publicada desde el 2000 y hago referencia a esto porque luego hay unos simtakus que tienen más caca que cerebro en la cabeza. Joelyne aparece para darle un aire fresco a la obra. El arquetipo de mujer que debe ser salvada se desintegra por completo en esta parte, siendo que Araki nos había dado pistas de esto desde Bento Oreo, donde Trish comienza a ser un personaje femenino relevante en la obra como una JoJo Sister. Joelyne rompe con los cánones preestablecidos que tiene una cultura tan conservadora como lo es Japón y que se ha visto reflejada en los roles, la personalidad y el propósito de los personajes femeninos en el anime. Esto sin mencionar los intentos fallidos por empoderarlas de manera muy estúpida. Joelyne muestra una diversidad de facetas alrededor de toda la serie. La vemos expresar su lado femenino al presentar todo tipo de emociones sin tapujos y en aceptar sus vulnerabilidades, así como aquello que siente hacia Yotaro. Sin embargo, a pesar de esto, no deja a un lado esa parte masculina que todo JoJo llega a tener, la cual se nos muestra cuando admite hacerse el autodelicioso o al momento de agarrarse a madrazos con otros personajes. Básicamente nos entregan un personaje con múltiples facetas realistas sin ser sexualizada al extremo fuera de contexto. Cosa que hace hermoso las manos de Araki por traernos un personaje tan completo. Es innegable el valor que le da Araki a su obra con Joelyne y su set de personajes, quienes en este caso invierten los roles, siendo ahora un varón quien se encuentra a la espera de ser rescatado por las integrantes del JoJo bando de turno, algo poco visto en animes de madrazos de demografía shonen. Y aún así, con todo esto, aún podríamos hablar de las miles de cosas que Araki quiso representar en sus personajes y en su obra de manera general, como es el caso de la religión en el personaje de Enrico Pushi, o la complicada relación entre Yotaro y Joelyne, y los efectos de la prisión en ella. Sin embargo, eso es algo que solo tu like y suscripción podrían hacer realidad. En definitiva, JoJo's es una obra que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Si bien es cierto que en la parte 4 y 5 pierde algo de su esencia original al no estar relacionada directamente con la trama principal que Araki nos metió desde un principio, sí ha sabido cómo llevar un buen desarrollo de los elementos presentados en su obra. Esto no solo lo vemos con los descendientes Joestars, que claramente son adaptados al contexto de la historia, sino también en la utilidad y la forma representativa de las maneras de pelear, pasando del jamón a los stands y siendo estos últimos transformados de manera cada vez más frecuentes en herramientas que en bestias mamadísimas que se agarran a madrazos como nos lo presentaban en un principio en Stardust Crusader.
Stone Ocean es una obra que tiene todo lo bueno de las anteriores partes y lo potencia al 10. No solo tenemos stands que se valen de la inteligencia y la habilidad del usuario para ser útiles, sino que tenemos también un contexto aprensivo, una protagonista casi nunca vista en el anime, así como la culminación de una historia que hemos seguido desde el principio. Stone Ocean es un anime sin precedentes que será difícil de ver para aquellos que no han visto las partes anteriores, y su relevancia depende precisamente de que estas partes sean vistas, ya que solo así se comprenderá lo épico e importante que representa esta parte para una historia que dio inicio a la leyenda de la familia Joestars. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Soy solo un otaku más que le gusta criticar y analizar sus obras favoritas.